Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México. Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Un gusto saludarte y por supuesto también a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Andrés. A ver, el día de hoy escuchábamos a la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México culpar a Acción Nacional de esta campaña con todo y panfletos, con todo y lo que se encontró en la Cuauhtémoc en contra de ella. ¿Qué es lo que tienen que decir al respecto? ¿Cuál es la respuesta a la oposición de Acción Nacional después de esta acusación directa de la jefa de gobierno, Andrés? Es muy grave lo que ha estado sucediendo en la capital del país. No sé si coincidirán conmigo, pero el ambiente político en la Ciudad de México era distinto en el primer trimestre, en el primer trienio de la jefa de gobierno, es decir, previo a las elecciones del 2020. Posterior a esa fecha, a junio del 2021, donde todas y todos aquí conocemos el resultado, el ambiente cambió porque del propio gobierno de la Ciudad de México se decidieron a emprender una campaña de persecución política y de uso selectivo de la justicia, en donde simple y sencillamente no dejan gobernar a las y los alcaldes de oposición. Nuevamente la víctima es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pero no podemos olvidar que a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, le sacaron sangre de la nariz. Al alcalde de Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, igualmente lo han estado hostigando, Mauricio Tabe, Benito Juárez, al alcalde Santiago Taboada, y así a varias y varios más. Ustedes pueden preguntar cuál ha sido el comportamiento de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. Qué curioso, exclusivamente en las alcaldías de oposición. Han estado muy atentas, muy atentos de lo que sucede en estas administraciones. Y lo que sucede ayer en Cuauhtémoc, pues por supuesto no puede dejarse pasar como si nada hubiera pasado. Llegó el mismísimo contralor del gobierno de la ciudad, se dio tiempo para estar ahí, para presenciarse, supuestamente a raíz de una denuncia anónima, y llegó nada más y nada menos que con más de 300 granaderos. Ese cuerpo de granaderos que supuestamente ya no existía, pues llegaron a encerrar, a literalmente bardear la alcaldía Cuauhtémoc porque supuestamente había ahí unos panfletos. Sobre los panfletos, sobre los volantes, lo primero que quiero decir, aunque le duela al gobierno de la ciudad y a Morena, es que todo lo que viene ahí en ese volante, nada es mentira, todo es verdad. Y, por supuesto, agradecer el que hayan sembrado esos volantes porque están comunicando el informe de gobierno de la doctora Sheinbaum de manera anticipada y, por supuesto, que en ese informe de gobierno nosotros coincidimos. Aquí la invitación que se le hace al gobierno de la ciudad, nuevamente, porque lo hicimos posterior a la elección del 21, se les extiende la mano para que independientemente de ideologías, de partidos y de colores, que a las vecinas y a los vecinos hoy, como a siempre, es lo que menos les importa, lo que quieren son buenos gobiernos, es rendición de cuentas, resultados, se le extiende la mano para trabajar para todas y para todos. Pero lo que no podemos dejar pasar es que no solamente la Contraloría, sino también la Fiscalía de la Ciudad de México, que es supuestamente la casa de impartición de justicia en la Ciudad de México, pues hace persecución política y un uso selectivo de la justicia. Y eso es lo que no está bien, porque por un lado el Contralor va y se presencia ahí en Cuauhtémoc por una denuncia anónima, pero por el otro lado no vimos que se presenciara en lo que sucedió en todas las tragedias que hemos tenido aquí en la ciudad en el metro. Tampoco hemos visto que las denuncias avancen tan rápido, por ejemplo, con Florencia Serranía. No hemos visto que avancen rápido con otras y otros servidores públicos porque, qué casualidad, coinciden con su manera de pensar, coinciden con su proyecto de gobierno. Entonces, yo aprovecho tu espacio para decirle a la jefa de gobierno que para nada nosotros estamos interesados en hacerle un show, un complot, un sabotaje, incluso han dicho, para nada. Nosotros estamos ocupados en hacer buenos gobiernos, en devolverle a nuestras vecinas y vecinos su confianza a través de resultados, porque en efecto estamos construyendo un proyecto de ciudad para que en el 24 el mal gobierno se vaya. Andrés, las formas en que se expresa la propia alcaldesa expresándose directamente hacia la propia jefa de gobierno. ¿Esto lo respalda Acción Nacional? ¿Va conforme sus propios estatutos? ¿Va conforme sus propias formas de hacer política? Si no mal recuerdo, es la primera vez que escuchamos a una alcaldesa expresarse de esa manera en contra de una jefa de gobierno, incluso el propio presidente.
¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Acción Nacional está de acuerdo con eso? ¿Así se van a llevar, Andrés? No, más bien entiendo lo que me preguntas y lo que me observas, pero yo más bien te diría que es la primera vez que desde el púlpito presidencial y desde las conferencias de prensa diarias del gobierno de la ciudad, Andrés, no me la yo cambies. nunca había Andrés, visto Andrés, un no nivel me la de persecución cambies. política hacia Andrés, los alcaldes. Andrés, no me la cambies. La pregunta fue muy directa. ¿Acción Nacional está de acuerdo Y yo con te las estoy formas? respondiendo. Andrés, escúchame. ¿Acción Nacional está de acuerdo con las formas de la alcaldesa? Con lo que no estamos de acuerdo es cómo está ¿Ese va a ser el funcionando el tono gobierno de la ciudad. política entre los alcaldes y la jefatura de gobierno? No, a ver, yo te puedo decir que mi estilo, mi personalidad, la mía de mí, la de Andrés Ataide no es ese. Pero lo que también debo decir es que todo esto que ha venido pasando es consecuencia de que no dejan gobernar. Yo por eso te pediría, de manera obviamente muy respetuosa, es que se realice una investigación sobre cómo se comporta la Contraloría del Gobierno de la ciudad en unas alcaldías y no en otras. Cómo tenemos servidoras y servidores públicos del Gobierno de la ciudad diario en los territorios que hoy no gobierna Morena, molestando, hostigando a nuestras alcaldesas y alcaldes. O sea, ante tu pregunta, yo te respondo muy puntualmente, el estilo de Andrés Ataide no es ese. Pero lo que tampoco es mi estilo, y creo que no debería ser estilo de ningún gobierno de la ciudad, es que hostigue a los gobiernos por el simple hecho de ser oposición. Y por eso desde el PAN de la Ciudad de México seguiremos levantando la voz, porque lo que está pasando, el ambiente político que tenemos en la ciudad, quiero decirlo con todas sus letras, no ha sido provocado por la oposición. Ha sido provocado por el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto también desde la presidencia. Andrés Ataide, presidente de Acción Nacional en la capital. Gracias.